¿Te imaginas, hermano, hacerle un juicio a un cadáver, a un cuerpo ahí todo putrefacto, sacarlo de su tumba, vestirlo, llevarlo ante un juez y quererle aplicar un juicio? Suena como loco, ¿no? Suena como una novela, algo de ciencia ficción, hermano. Pero déjame contarte que esto ya pasó en la historia. Esto pasó en el año 897. Esa era una época en la que el papado, en la que el liderazgo de la iglesia romana estaba siendo muy peleado porque ser papa implicaba mucha vida espiritual, ¿no? Muchas bendiciones para muchas personas, y había diferentes familias queriendo tomar ese papado. Y entre ellos pues se tiraban tierra, entre ellos se peleaban. Llegó el año 897 cuando un papa llamado Esteban VI llegó al pontificado, y un año antes había muerto un papa llamado Formoso. Este Esteban VI le tenía un poquitito de coraje a Formoso, tanto que llegó a sacar su cuerpo justamente de ahí, de un año estando ahí en su tumba, le puso ropa papal, lo puso ante una silla e hizo todo un juicio en contra de ese cadáver. Después de este juicio le destituyeron su cargo de papa al cadáver, le cortaron los dedos con los que bendecía y lo aventaron al río Tíber. Todo eso por el coraje, por el odio de una persona. Y después, con los papas posteriores, el cuerpo fue recuperado, se le dio una sepultura digna y ya fue otra vez restaurado entre los diferentes papas. Pero suena loco, ¿no? Suena como enfermo. O sea, poner a un cadáver para hacerle un juicio por tanto enojo, tanto coraje que le tienes. Y lo peor es que ni siquiera se podía defender el cadáver. Y de hecho pusieron a una persona para defender este cadáver, pero pues a la persona no le convenía defenderlo porque cualquier cosa lo podían matar a él también. Este acto, hermano, suena dantesco, suena grotesco, pero podríamos decir que es la parte como más visible, más externa de algo que puede suceder interiormente. La pregunta es, si nosotros lo vemos con lentes espirituales, ¿qué tan lejos estamos de actuar de esta manera? De actuar de esta forma. Por eso la prédica del día de hoy lleva por título: cuando la iglesia pierde el sano juicio. Cuando la iglesia pierde el sano juicio. Y algo así les estaba pasando a los hermanos de Corinto en el siglo I, en el que Pablo les escribe la primera epístola a los corintios. Así que quiero que me acompañen, hermanos, a sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 1 al 8. Primera de Corintios capítulo 6, del 1 al 8. En lo que lo encuentran, les comento que la epístola a los Corintios fue escrita en el año 55 aproximadamente después de Cristo, en una iglesia que estaba mal moralmente. La iglesia estaba teniendo sus discusiones, estaban teniendo sus pleitos, estaban teniendo problemas inmorales. Incluso un hombre, un joven, estaba teniendo relaciones incestuosas con su madrastra. Y esta era la situación de Corinto, de la iglesia en Corinto. La iglesia no se distinguía de las personas de afuera. De hecho, la ciudad de Corinto se le llamaba la ciudad de la vanidad de las vanidades, la ciudad de las vanidades, porque vivían de una manera tal que incluso el verbo corintizar significaba fornicar. Una muchacha corintia significaba una prostituta. Esta era la situación de la ciudad, pero la iglesia, en lugar de hacer que el mundo se transforme, la iglesia se estaba transformando a como era su alrededor. Y es en este momento en el que Pablo dice estas palabras. Yo voy a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos, para fines de claridad de mensaje, pero usted puede seguirme con sus ojos en Reina Valera. Dice: porque cuando alguno de ustedes tiene una acción judicial contra alguien del pueblo de Dios, se atreve a ir al tribunal de los que no hacen parte del pueblo de Dios?
¿Por qué no pide al pueblo santo de Dios que decida entre ustedes? ¿Acaso no saben que el pueblo de Dios va a juzgar al mundo? Así que, si ustedes tienen el poder de juzgar al mundo, ¿por qué no van a ser capaces de manejar asuntos más pequeños? ¿No saben que ustedes en el futuro van a juzgar a los ángeles? Con mayor razón podemos juzgar a los asuntos de esta vida. Entonces, si tienen que resolver problemas todos los días, ¿por qué eligen jueces que no significan nada para la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. Tan mal están las cosas que no hay ni un solo sabio entre ustedes que pueda resolver los problemas entre creyentes. Como están las cosas, un hermano va al tribunal para demandar a otro hermano, y para colmo, el que los juzga es alguien que no cree en Cristo. De hecho, los pleitos entre ustedes muestran que ya están derrotados. ¿No sería mejor dejar que les hagan mal o que los roben? Pero ustedes mismos hacen mal y roban, y hasta sus propios hermanos. Hermanos, esta porción es como muy fuerte, ¿no? O sea, aquí podemos ver la indignación, la preocupación del apóstol Pablo de una manera diferente, una manera más amplia de lo que habíamos visto en las porciones pasadas. ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermanos? Y para desentrañar esta porción, vamos a hacerlo a través de 3 puntos. Y el primer punto es el juicio público de los incrédulos. El juicio público de los incrédulos. Amados, en general, la iglesia, o más bien los griegos, eran fanáticos de los juicios, de los tribunales. De hecho, cuenta un dramaturgo griego antiguo llamado Aristófanes, en una obra escribe que hay un personaje que está viendo un mapa y pregunta, ¿dónde está Grecia? Le dicen, por aquí está Grecia. Y él dice, oye, creo que debe haber un error porque no veo que se esté llevando a cabo ningún juicio. Así era la mentalidad de los griegos de ese tiempo. Así como ahorita, hermanos, nosotros de repente estamos tranquilos en nuestra casa, tenemos un día libre, pensamos, ¿y si veo una serie de Netflix? ¿Y si veo alguna película de Disney Plus? Algo así. Queremos un poquito de entretenimiento, ¿no? Ellos no tenían Netflix, no tenían Disney Plus, pero sí decían, oye, ¿y si vamos a ver un juicio? ¿Y si vamos y nos entretenemos a un tribunal? Y así funcionaba, hermanos. Los tribunales eran llevados a cabo por las personas pudientes. Se solía pagar para poder fungir como juez. De hecho, los esclavos, las personas de condición más pobre, no podían demandar a otra persona. Por lo general, las demandas solían ser más bien de los ricos a los pobres. Había mucha desigualdad, y ese era el contexto en el que estaban viviendo los de la iglesia de Corinto. De hecho, podríamos decir que desde la mañana hasta el atardecer ellos estaban en los tribunales, estaban ahí estaban viendo las riñas, viendo las peleas. Y esto era terrible, hermano, por lo siguiente. En Corinto había un tribunal llamado el Bimá. Era en la plaza pública en la que un juez se subía y desde ahí legislaba, desde ahí resolvía problemas. De manera que si tú querías demandar a alguien, lo hacías enfrente de todos, a la vista de todos. Quiero que te imagines este ejemplo. Imagínate que tú no eres cristiano y que vas caminando por la calle, vas por el centro, en la pérgola, no eres cristiano, y ves que hay un montón de gente amontonada en la pérgola y que se están gritando allá arriba un par de señoras, y tú te acercas y te quedas como, caray, señora Juanita, la vecina de tu casa que toda la vida desde que se cambió ahí al lado de ti te ha predicado el evangelio, está arriba de la pérgola gritándose, diciéndose cosas feas con otra señora. Te arrimas un poco más para ver y ves que la otra señora es doña Socorro, la otra vecina que también es cristiana y que tú veías que era muy amiguísima con doña Juanita. Y te sacas de onda y te preguntas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué no se supone que estas señoras son cristianas? Doña Juanita todos los domingos me invita a la iglesia. Yo nunca he ido, pero me sorprende que ella, siendo cristiana, esté peleándose con doña Socorro aquí enfrente del público. Suena como alocado, ¿verdad? Pero es básicamente
lo que estaba viviendo la iglesia de Corinto. La gente podía pasar ahí a la plaza y podía ver a dos cristianos en un pleito legal. Y esto es tan fuerte, hermanos, que ahora sí Pablo les dice, esto se los digo para que les dé vergüenza. Hace unos capítulos veíamos cuando hablábamos de la paternidad espiritual de Pablo, él les decía, les digo esto no para avergonzarlos, sino para amonestarlos. Pero imagínense cómo era ahora la situación, que el mismo Pablo que antes les había dicho, esto les digo no para que se avergüencen, ahora sí les dice, les digo esto para que les dé vergüenza. ¿Cómo es posible que estén haciendo esto? Y luego todavía se sorprende más, porque es que no solamente lo están haciendo en público, sino miren, está el versículo 1. ¿Por qué cuando uno de ustedes tiene una acción judicial contra alguien del pueblo de Dios, se atreve a ir a un tribunal, al tribunal de los que no hacen parte del pueblo de Dios? O sea, no solamente van allá al lugar público, sino que lo hacen con incrédulos. La Reina Valera dice con los injustos, pero aquí el contexto hace referencia a los incrédulos. ¿Y por qué para Pablo es importante el hecho de que los incrédulos sean los que están llevando a cabo el juicio de estos hermanos? ¿Por qué? Porque, amada iglesia, antes de Cristo, antes de tener un nuevo nacimiento, antes de tener una nueva conversión, nuestro entendimiento está entenebrecido. Nuestra mente no piensa en las cosas de Dios. Sí, tal vez pueda de repente imaginar alguna que otra cosa buena, pero todo está manchado por el pecado. Y si no me creen, tenemos muchos versículos al respecto. Nos dice Efesios 4, versículo 17, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Nos dice Romanos 1:21, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Tito 1:15 nos dice, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Primera de Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Así que imagínense, hermanos, para Pablo, las personas que no tenían a Cristo, que no habían creído en Él, que no habían sido redimidas, todavía tenían una mente que estaba llena de pecaminosidad, que estaba llena de tinieblas, estaba llena de oscuridad. Entonces, ¿cómo cabe que una persona de tales características pueda discernir los juicios o discernir los problemas de la iglesia de Dios? Un momento en el que se necesita claridad espiritual, se necesita claridad de discernimiento. Incluso, hermanos, nosotros como cristianos sabemos que a veces hay versículos complicados, hay versículos difíciles, hay veces que uno como cristiano se pregunta, oiga, pastor, ¿es correcto hacer esto? Y a veces hasta los pastores dicen, sí, pero ahí hay unos temas más complicados que esto. A veces los asuntos no son tan sencillos que incluso hasta los más experimentados espiritualmente se ven confundidos o se ven con algunas complejidades. Ahora imagínense usted teniendo una duda espiritual y querer irla a resolver con una persona que tiene la mente entenebrecida. Y desde aquí podemos extraer algunas enseñanzas, ¿no? Desde aquí podemos preguntarnos qué tanto estamos confiando en el consejo de los inconversos. Porque déjeme decirle, hermano, que todas las personas son consejeros. Todos somos consejeros.
Todos podemos hacerlo, todos podemos dar consejo. La diferencia es que no todos son buenos consejeros. ¿Cuántos de nosotros no, en nuestra juventud, no nos dieron algún consejo como de consume tal sustancia, no te hace daño, haz trampa en el examen, ten relaciones antes del matrimonio? Ese tipo de consejos son los que te da el mundo. Y a veces uno como joven o ya siendo cristiano, podemos ser tan insensatos en ir y pedir consejo a alguien que no es parte del pueblo de Dios. Sí, reconocemos que hay una cierta luz que tienen todos los hombres, hay una gracia común que incluso las personas que no tienen a Dios pueden llegar a verdades, pero en la generalidad entendemos que la mente humana está corrompida. Así que sería muy tonto de nuestra parte ir y pedir un consejo de una decisión muy importante en nuestra vida a alguien que no tiene a Dios como prioridad. Ahora, imagínense esta situación en la iglesia de Corinto. Personas que estaban teniendo problemas de dinero, tal vez las situaciones que estaban pasando eran muy variadas. Incluso puede ser que los que estaban en juicio sea el hombre esposo de la madrastra con la que se está casando este otro joven. Tal vez el papá está acusando a su hijo. No lo sabemos a ciencia cierta. Pero lo que sí sabemos es que ya es una barbaridad el pensar que unos como cristianos puedan ir y dejar un asunto tan importante a los pies de una persona que no discierne con la mente del Espíritu Santo. Imagínate, hermano, que tú estás a punto de operarte, te van a operar, estás ya en el quirófano y de repente ves que entra al quirófano tu profesor de historia de la secundaria y de repente te sacas de onda y le dices: profesor, no sabía que también era doctor. Y él te dice: no, hijo, no soy doctor, soy historiador. De hecho, esta es la primera vez que entro a un quirófano y esta es la primera vez que voy a operar en mi vida, pero pues me dieron ganas de entrar aquí y como te quiero tanto, te quiero operar. ¿Tiene sentido esto, hermanos? Suena como una completa locura, ¿verdad? Pero si esto nos suena como completa locura, ¿por qué a veces recurrimos a las personas menos indicadas para pedirles consejos valiosos, consejos que tienen un peso importante? Así que, hermanos, podemos ver que Pablo está indignado por esta situación. No solamente es que los injustos están están en los juicios dirigiéndolos, sino que todo esto les está trayendo mucha mala fama a los cristianos. De hecho, los cristianos de por sí ya no tenían mucha buena fama. Los cristianos eran acusados por caníbales. ¿Por qué? Porque al momento de la cena del Señor, los que no eran miembros se salían de la congregación, entonces solamente se quedaban los miembros y ellos hacían la cena del Señor. Pero la gente que estaba afuera pues solamente escuchaba que los cristianos se quedaban a comer la carne de Jesús. Entonces ellos se sacaban de onda, decían: caray, son caníbales porque están comiéndose la carne de un hombre. Luego también los griegos pensaban que los cristianos eran incestuosos porque escuchaba que se besaban entre hermanos. ¿Cómo? ¿Son hermanos? ¿Y se están tratando con demasiado cariño? Eso es incesto. Otra cosa que no tenían muy buena fama es que pues ellos son ateos, ellos no creen en los dioses que creemos nosotros. Y para los griegos era muy importante la paz que daban los dioses. Ellos creían que estaban viviendo en una paz porque estaban rindiendo honor a los dioses. Entonces, si había un grupo de gente que estaba en contra de esos dioses, entonces iba a dejar de haber paz, iba a empezar a haber conflictos. Entonces los cristianos eran los apestados de la sociedad. Ahora imagínense, ellos ya de por sí tienen esta mala fama y ahora van y se evidencian entre ellos en frente de los incrédulos. Hermanos, aquí Pablo está siendo muy enfático. Básicamente les está diciendo: ustedes están haciendo quedar en ridículo a Cristo. Dejen de hacerlo.
Dejen de hacer quedar en ridículo a Cristo y al Evangelio. Dejen de dividir a la iglesia. Dejen de acudir a jueces no cristianos, a jueces no creyentes. ¿Han escuchado, amada iglesia, este dicho de la ropa sucia se lava en casa? Imagínense que con lo que estaban haciendo los corintios, era como llegar con sus ropas llenas de lodo, llenas de tierra, y las colgaban ahí en medio de la plaza pública para que ellos vieran la cochinada que habían dentro de la iglesia. Esto era lo que estaban haciendo las personas de Corinto. Estaban dando un pobre testimonio ante los perdidos. Y aquí es donde viene esta parte, el título de este pequeño punto: el juicio público de los incrédulos, porque no solamente es que estaban siendo juzgados en tribunales de incrédulos, sino que los incrédulos ya se estaban haciendo una idea de lo que era un cristiano. Si ese hombre que me está predicando el evangelio termina peleado con alguien que supuestamente ama ahí en las tribunas, yo mejor no quiero nada. ¿Para qué ser cristiano si voy a terminar peleándome con la persona con la que alabo al lado? Ese era el sentir que se vivía en ese tiempo. Y una parte que me impactó, hermanos, que no sé si a usted lo vaya a impactar, es lo que dice el versículo 7, al menos en la versión Palabra de Dios para Todos, y otra versión, no me acuerdo cuál es. Dice lo siguiente: de hecho, los pleitos entre ustedes muestran que ya están derrotados. Ya están derrotados. Esta palabra derrotado solamente se usa 2 veces en el Nuevo Testamento. La otra está en Romanos y muestra como pérdida, muestra pérdida. Y me pongo a pensar este hermoso versículo que me gusta mucho, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero ahora suena muy paradójico, porque Jesús me dice, ya he vencido al mundo, pero con lo que están viviendo las personas de Corintio, básicamente se dejaron vencer. Ya están derrotados, su testimonio ya está en los suelos. La iglesia tenía la tarea, tenía la labor de ir y manifestar la luz de Dios, tenía la tarea de ser la luz del mundo, de llevar el evangelio a todos lados, pero la iglesia ya había perdido la batalla en ese momento. Qué fuerte, ¿no? Siempre escuchamos estos dichos, ¿no? De algunas iglesias: andamos de victoria en victoria, cosas así, pero ahora los corintios estaban en derrota. Ya la batalla se estaba perdiendo. Y a lo mejor tú puedes pensar, sí, esos corintios son malvados, esos de Corinto son de lo peor. Los puedes juzgar, los puedes criticar, y tendrías razón en pensar lo peor de ellos. Pero la pregunta es, ¿qué tan diferente eres tú a las personas de Corinto? ¿Qué tan diferente está tu corazón en relación a esto? ¿Qué tantas veces nos hemos equivocado en evidenciar a un hermano en frente de los inconversos para que al final terminen blasfemando de la iglesia? Es duro, hermanos, ¿no? ¿Qué tanto hemos cometido el error de lavar la ropa sucia ahí en la fuente de la Pepsi, poniéndolo metafóricamente, ¿no? ¿Qué tanto hemos cometido estos errores? Evidenciar lo malo en lugar de buscar sanarlo, en lugar de buscar resolverlo como iglesia. Y tal vez alguno pueda decir, pero pues yo nunca he cometido este error. Yo soy libre, mis manos no están manchadas. Pero déjame decirte, hermano, que si alguien de la iglesia comete el error, todos estamos involucrados. ¿Por qué? Me gusta esta frase de Gordon Fee que dice: resulta que la falla de 2 hombres es primordialmente una falla de la iglesia que no ha logrado ser iglesia. Los problemas individuales de la iglesia reflejan que nos está faltando más unidad, que nos está faltando actuar más unánimemente,
que nos está faltando ser más lo que debemos ser, un pueblo de Dios redimido que busca la conversión de las almas. Por eso, hermano, te hago esta invitación. Quiero decirte, resuelve los problemas al resguardo de la iglesia de Cristo. Resuelve los problemas al resguardo de la iglesia de Cristo. Nuestro punto 2 es el justo juicio del justo. El justo juicio del justo es nuestro punto 2. Hermanos, vamos a ver capítulos después que los corintios, si de algo se jactaban, era de tener dones espirituales. Que si yo hablo más en lenguas, que si yo soy profeta, que si yo interpreto. Según ellos, eran la mejor iglesia porque hacían gala de tener muchos dones. Pero la pregunta es, si tenían tanta capacidad de dones, ¿por qué no los usaban para el beneficio de la iglesia? En estos momentos de contienda, en estos momentos de temas legales, ¿dónde están aquellos hermanos que dicen tanto tener lenguas, tanto profecía, palabra de sabiduría? ¿Dónde están? Están invisibles en la iglesia. Y eso es una molestia de Pablo. ¿Dónde están los sabios de esta iglesia? ¿Dónde están las personas que pueden tomar las riendas en esta situación? Hermanos, los judíos en el Talmud se les prohibía resolver sus problemas legales ante los juicios de los incrédulos, ante los romanos. Los judíos, si tenían un problema, lo resolvían en su comunidad. De hecho, o sea, es como curioso pensar que hasta los judíos estaban actuando mejor. Ellos que habían rechazado a Jesús estaban actuando de maneras más correctas que la misma iglesia de Corinto. Vemos ejemplos en la escritura de personas que decidieron poner a hombres en la iglesia para tomar decisiones en asuntos importantes. Tenemos el caso de Moisés con Jetro. Moisés estaba ahí en el monte Sinaí, estaba en el desierto y llegaba mucha gente a pedirle mucho consejo. Lo veían sabio, pues él era profeta de Dios y sí, tenía que resolver muchos problemas, pero eran demasiados para él. ¿Qué es lo que le dice su suegro? Pon a hombres en cada cantidad de personas y que ellos resuelvan los temas sencillos, y cuando ya haya un tema muy complicado, que vengan contigo. Así lo hizo Moisés y le funcionó, le salió demasiado bien. También vemos que en el segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 5, el rey Josafat hizo lo siguiente: puso jueces en el país, en todas las ciudades fortificadas de Judá, ciudad por ciudad. Y esto incluso lo mantuvieron después de la dispersión, hermanos. O sea, la Biblia ya te mostraba desde el Antiguo Testamento que lo sabio era que las personas con más crecimiento, con más madurez espiritual, fueran los que tomaran parte en estas decisiones legales. Y aquí es donde Pablo les pregunta esto, en el versículo 2. ¿Acaso no saben que el pueblo de Dios va a juzgar al mundo? Así que si ustedes tienen el poder de juzgar al mundo, ¿por qué no van a ser capaces de manejar asuntos más pequeños? ¿No saben ustedes que en el futuro vamos a juzgar a los ángeles? Con mayor razón podemos juzgar los asuntos de esta vida. Y para Pablo esto es importante, porque básicamente esto es lo irónico, que los cristianos en un futuro vamos a juzgar al mundo, pero en este momento el mundo está juzgando a los cristianos. Recordemos, hermanos, que el mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio, no es solamente un mensaje moral, no es solamente un mensaje que te invita a ser mejor persona y portarte bien. Sí, estamos llamados a eso, pero va más allá. Es un mensaje que te habla de una nueva creación, de una nueva humanidad. Lo que se perdió en el Edén se recupera en el evangelio. Vamos a vivir en el futuro, en una nueva tierra, en unos nuevos cielos. Dice 2 de Corintios capítulo 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahí la palabra criatura es creación. Somos parte de una nueva creación. Hay un cambio de verdad en nuestro ser. No solamente es un cambio de apariencia, no solamente es un cambio exterior, es un cambio en lo más profundo de nuestro ser. Y la Biblia nos dice en Apocalipsis, en las cartas,
que la iglesia es un grupo de reyes, o sea, nosotros vamos a reinar con Cristo en los futuros tiempos. Nosotros, cuando sea el juicio final, vamos a juzgar al mundo al lado de Cristo. Los ángeles corrompidos, los ángeles que dejaron atrás su dignidad, van a ser juzgados por los cristianos. O sea, si nosotros vamos a tener un papel tan importante en el futuro, si nosotros desde ahorita ya estamos en una condición diferente porque hemos sido transformados en el interior de nuestro ser, ¿cómo es posible que no podamos encontrar a uno solo que resuelva los problemas de la iglesia? Y lo que les quiere decir Pablo, o sea, ustedes van a hacer cosas mucho más grandes y no pueden hacer estas cosas más simples, estas cosas más pequeñas. Entonces ahí tenemos a Pablo diciéndoles: ¿será posible que no haya un sabio entre vosotros? ¿Será posible que no haya un sabio entre ustedes? Y la respuesta, hermanos, es que sí, sí hay un sabio. Pero los corintios estaban tan cegados que no hacían uso de esto. Hermanos, no imitemos a Corinto, no seamos así, no seamos cobardes en tomar decisiones importantes con sabiduría, no seamos cobardes en buscar el consejo del mundo en lugar de buscar el consejo de Dios. Hermanos, yo conozco varios de aquí de la iglesia, hay tantas personas que hemos llevado ya muchos años en el evangelio. No creo que podamos decir como iglesia que no hay alguno que pueda ayudar a enmendar errores. Sé que ahorita tal vez no han pasado conflictos legales aquí entre la iglesia, pero sería muy doloroso que pasara, ¿no? En un futuro. Espero que no pase. Pero quiero confiar en el Señor, en que aquí habemos personas sabias que vamos a poder resolver esos problemas. Por eso, tomen la batuta, hermanos. Anímense a ser valientes, a no dejarle estos problemas al mundo, a los incrédulos, sino que actuar nosotros desde nuestro hogar. Pablo no quiere que escojan a un juez condenatorio que cause daño a los hermanos de la iglesia. Pablo no quiere que simplemente escojas a una persona que llegue con el otro hermano y que le diga: tú estás mal, tú eres un pecador, tú eres la peor persona. No, Pablo no quiere a un verdugo. Pablo quiere a un mediador, a una persona que pueda hacer la paz entre dos hermanos. Porque, hermanos, amada iglesia, tenemos un mismo corazón, tenemos un mismo espíritu, tenemos un mismo Dios, tenemos un mismo propósito. La pregunta debería ser: ¿qué nos puede separar? O sea, ¿qué nos puede hacer pelear entre nosotros? ¿Qué puede ser lo suficientemente grande para que dos personas con el mismo Espíritu Santo terminen enemistados y terminen peleados? No hay nada, hermanos. No hay nada que pueda ser lo suficientemente fuerte para separar a dos personas habitadas por el mismo Espíritu Santo. Por eso, esta persona sabia tiene que mediar, no tiene que llegar y maltratar, tiene que llegar a buscar la mejor solución. Y tenemos en la Biblia un famoso caso de una persona que fue muy sabia, que fue muy inteligente para resolver un problema. Tenemos en Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 3, el ejemplo del rey Salomón. Se nos dice que había dos rameras que vivían juntas y cada una de ellas había tenido un hijo. Una de las rameras, durante la noche durmiendo con su hijo, lo aplastó por accidente. Despertó, vio a su hijo muerto y fue con la otra, agarró a su hijo y lo intercambió. Entonces la otra mujer despertó, vio que su hijo estaba fallecido, se sorprendió, se asustó y luego lo vio con más atención y se dio cuenta que no era suyo, que el suyo era el de la otra mujer, el que había agarrado a la otra mujer. Entonces estas dos mujeres van con Salomón y Salomón sabiamente le responde lo siguiente: vamos a hacer algo, tú dices que es tuyo y tú dices que es tuyo, vamos a hacer lo siguiente, tráigame una espada. Pide la espada y dice: voy a partir este niño
Iba a ser una mitad para una y la otra mitad para la otra. La mamá, la verdadera mamá del niño, dijo, no, no está bien, que el niño se quede con la otra, no le hagas nada al niño. En cambio, la que no era mamá dijo, está bien, pártelo, mitad y mitad, nos vamos parejo. Suena como descabellado, ¿no? La mentalidad de esta mujer, de esta segunda mujer. Pero lo que Salomón justamente quería sacar era evidenciar, mostrar a la luz el corazón de la verdadera madre. Salomón obviamente no iba a partir al niño. Salomón sabía que la madre verdadera de ese niño se iba a preocupar por la criatura, a tal punto que incluso iba a renunciar y renunciar a ella para salvarle su vida. Ahí fue un movimiento muy arriesgado, pero muy inteligente de Salomón. Mostró mucha astucia. Y la Biblia nos llama a nosotros, hermanos, también a ser astutos, a ser sabios. Por eso es importante el estudio de la Escritura, para que tú puedas prepararte, para que tú puedas adquirir principios bíblicos. Porque a veces vemos la Biblia como una lista así estricta de cosas que hacer y qué no hacer. Pero yo creo que más bien es una brújula llena de principios que te apunta hacia las decisiones correctas. No se trata solamente de tomar tal vez un versículo y así sin el contexto sacarlo de contexto, empezar a interpretarlo y sacar una conclusión. No, es ver todos los principios que nos da la Biblia y con eso resolver los problemas. Por eso, amada iglesia, te invito a lo siguiente. Repito, resuelve los problemas al resguardo de la iglesia de Cristo. Resuelve los problemas al resguardo de la iglesia de Cristo. Y nuestro último punto es el tema del juicio en tela de juicio. El tema del juicio en tela de juicio. Como pueden ver, hermanos, me gustan un poquito los títulos un poquito rebuscados, pero básicamente la pregunta significa, ¿son válidos los juicios? ¿Uno como cristiano puede demandar a un cristiano o uno como cristiano puede demandar a un no cristiano? Pablo pareciera indicar que sí, pareciera indicar que no debemos hacerlo. Dice, ¿no sería mejor dejar que les hagan mal o que les roben? ¿No sería mejor dejar que les hagan mal? O sea, Pablo, ¿tú crees que no es correcto que un cristiano mande a una persona a juicio? Vamos a analizarlo lentamente. Hay un autor que se llama Robert Taylor. Él es abogado y tiene un artículo que me puse a leer para esta parte de qué dicen las posturas acerca de 1 Corintios 6 del 1 al 8. ¿Podemos o no podemos hacer juicios? Y él dice que hay como tres esquemas, tres perspectivas de por qué no hacerlo. Una es la cristológica. ¿Qué nos dice esto? Que no debemos mandar a la gente a juicio porque Cristo no lo haría. Y porque las palabras de Cristo en el Sermón del Monte fueron, si alguien te da una bofetada, ponle la otra mejilla. Si alguien te pide cargarle una cosa a 1 milla, cárgala a 2 millas. Entonces, algunas personas van a decir, tú no puedes bajo ninguna circunstancia demandar a una persona porque eso no es lo que Cristo haría. Cristo, cuando fue encarcelado, cuando fue enjuiciado, cuando fue atrapado por el Sanedrín, no se quejó. Se mantuvo ahí firme ante la injusticia, pero él no hizo nada más allá por defenderse. La otra postura es la antropológica moral, antropos, hombre, moral. Esta es la postura que dice que no debemos hacerlo porque podemos dañar a los hermanos, porque estamos rompiendo con ese principio de amor al prójimo. La Biblia nos manda que ante todas las cosas es amar a Dios y en segundo lugar amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú enjuicias a una persona, lo que estás demostrando es odio, es desprecio a esa persona y no la estás amando. Y la tercera perspectiva es la eclesiológica escatológica. O sea, la iglesia está mandada a hacer luz, a expandir el reino de Dios allá donde predica el evangelio, y los juicios lo que terminan haciendo es que obstaculizan la predicación del evangelio. Se crea un mal testimonio y eso hace que la gente ya no quiera creer.
La pregunta es, ¿cuál de estas posturas es la correcta? Yo creo que las tres son perfectas, son principios, son perspectivas que nos llevan al mismo punto, pero debemos matizarlas, hermanos. Debemos matizarlas. ¿Por qué? Porque no siempre es malo ir a un juicio. Por ejemplo, tenemos a Pablo en Hechos 22-25 que dice lo siguiente: cuando, cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí: ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? O sea, Pablo mismo está haciendo uso de la ley romana para defenderse. Pablo no fue un dejado. Pablo no fue como, sí, golpéame, no pasa nada. O sea, en este caso, él sí pudo usar la ley a su favor. Y también muchas veces estos versículos del Sermón del Monte a veces nos pareciera dar a entender que sí, tú déjate molestar, tú deja que lastimen a tu familia, tú no hagas nada, y nos dejan en una pasividad que Jesucristo no nos mandó ahí. Ya sería tema de otra prédica ver lo que significan estos versículos, ¿no? De poner la otra mejilla y estas cosas. Pero vemos que la Biblia no nos manda así a una pasividad estricta, como dice ese viejo dicho, ¿no? Dios nos manda a ser mansos, no ser mensos, como se dice habitualmente. Pero también tenemos el otro extremo. El otro extremo es que muchas veces en los juicios está muy metido el tema de la venganza, del odio. Hay un teólogo muy famoso, hermanos, que se llama Juan Calvino, que muchos de ustedes habrán escuchado mucho de su nombre, pero una cosa que tal vez no todos sepan es que Juan Calvino también fue abogado. Y él comenta esto muy curioso, nos dice lo siguiente: por cierto, cada vez que las demandas proliferan o cuando las partes obstinadamente quieren saldar sus cuentas apelando a todo el rigor de la ley, es más que obvio que sus corazones están ardiendo de injusticia, codicia, y que no están preparados a adoptar una actitud serena y a soportar la injusticia como lo manda Cristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo este teólogo, este hermano? Es que el problema no es el juicio en sí mismo. El problema está en tu corazón. ¿Tú quieres llevar a cabo el juicio porque de verdad buscas justicia? ¿O quieres llevar a cabo el juicio porque es la manera legal de desatar toda tu venganza, de desatar todo tu enojo y desatar todo tu coraje con esa persona que te hizo daño? ¿Acaso cuando estamos cometiendo esto no estamos rompiendo esa regla de oro que nos dice Santiago 2:8? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Así que, hermanos, podemos ver que la ley no es mala en sí, pero sí puede ser usada para fines perversos. Entre la semana, platicando ahí con un hermano querido que en su carrera lleva un poquito de derecho, me dijo lo siguiente, cito a Luis Vargas: a veces la ley te permite ir más allá de lo moral. ¿Cuántas veces no hemos sabido de casos en que una persona, haciendo uso de los huecos que muestra la ley, demandan con la pura alevosía y ventaja? ¿Cuántos casos no vemos de personas, por ejemplo en el mundo, mujeres que se casan con un artista, una persona famosa, se embarazan, se separan después de dar a luz y empiezan a pedir una pensión de millones de pesos? ¿Cuántas veces la ley no ha sido usada para la maldad? Incluso esto es lo que pasaba en Corinto, en toda Grecia. Los ricos usaban la ley para sus beneficios. Y ese es el problema, que a veces hay cosas que son legales, pero que no son morales, que no son lo que debería suceder. Nos dice Karl Barth, teólogo del siglo pasado, una frase bastante buena. Dice: lo que un cristiano no puede hacer directamente cuando es herido, es decir, emplear la violencia física, no debería poder hacerlo indirectamente empleando la instrumentalidad impersonal del sistema judicial del Estado. O sea, un juicio es violencia usando como arma el Estado. Y hermanos, nosotros somos expertos a veces
en disfrazar nuestro deseo de venganza en justicia. Somos muy buenos para eso, somos muy buenos para espiritualizar el pecado. Te voy a contar un ejemplo con mi propia vida. Yo nunca he demandado a una persona, gracias a Dios, espero que nunca pase, pero sí pasó una vez algo, ahorita, cuando estaba estudiando para este tema, hermanos, yo estaba así como, wow, o sea, me sorprende mucho cuando leyendo, cuando investigando, me doy cuenta de esas cosas que ocupo corregir en mí mismo, que digo, wow, esta palabra no la había visto de esta manera, esto es demasiado fuerte y te invade el ser. Me pongo a pensar cuando estábamos en instituto bíblico, normalmente a todos los estudiantes, los aproximadamente 50 estudiantes que estamos ahí, nos dividen en 4 grupos. 4 grupos cada grupo tiene un día a la semana para hacer el aseo de los platos. Después de las comidas, ese grupo recoge los platos, lava los trastes, lava las ollas, hace todo ahí el aseo del comedor. Y cuando un estudiante llegaba los lunes, que era el día que entrábamos, el lunes a las 6:15, de 6:15 a 6:30, si llegabas después de la hora correcta, era castigo. Y ese castigo implicaba que ibas a estar en el servicio de toda la semana. Así que no ibas a tener tiempos libres, ibas a estar castigado toda la semana haciendo servicio. Y hubo un día en que un compañero fue castigado. El lunes ahí dijeron, este compañero llegó tarde, entonces va a estar castigado en lavado toda la semana. ¿Qué pasó 2 días después? Que ese día a mí me tocaba, yo era encargado de un grupo de servicio esa ocasión, y ya me paré a hacer el aseo, a recoger los trastes y todo, y vi que ese compañero no se levantó. Y dije, condenado, no te vas a levantar a ayudarnos. Entonces ahí fui con la encargada y le dije, oye, ¿acaso fulanito no estaba castigado esta semana? Y ya se le dice, oye, ¿sí, estabas castigado esta semana? No, yo no estoy castigado. Y, y el chiste es que no pasó a lavar. Y en ese momento yo dije, bueno, yo hice lo correcto porque esta persona, pues sí, efectivamente actuó mal. Pero viéndolo en retrospectiva, hermanos, a mí lo que me motivaba no era hacer justicia, porque me pongo a pensar, si él no se hubiera levantado en otro día que no me tocaba el servicio a mí, a lo mejor yo me hubiera quedado callado. Pero ese día me tocaba el servicio a mí y yo necesitaba ayuda. Yo quería acabar más pronto. Entonces ahí mi corazón fue motivado a no hablarlo directamente con él, incluso a ir directamente a la autoridad y pedirle que lo castigaran para que nos ayudara. Y sí, hermanos, él también cometió pecado. Él no hizo lo que le correspondía. Pero yo pequé cuando lo que hice no fue buscar la justicia, sino que quise usar a la autoridad para un fin propio, para un fin personal. Y muchas veces nos puede pasar eso. Te defraudan y tú no quieres que la otra persona te restablezca lo correcto, sino que quieres verlo sufrir. Quieres ver que la pase mal. Y hermanos, ejemplos de juicios que han sido desmedidos o que han sido usados para ejercer violencia, hay muchos. Tenemos, por ejemplo, el juicio de Sócrates, un antiguo filósofo. ¿Qué pasaba? Pues que este hombre hacía quedar mal a la gran cantidad de eruditos de su época. Entonces lo acusaron falsamente de corromper a la juventud y demás cosas, y terminó muerto, terminó siendo condenado a muerte sin posibilidad de defenderse. Tenemos el caso de Jan Hus, un reformador, un pre-reformador antes de la reforma de Lutero. Él estaba en contra de la iglesia romana. La iglesia lo llamó a un juicio. Le dijeron, no te preocupes, no te vamos a matar, te vamos a dar un salvoconducto para que vengas y no tengas que preocuparte por tu vida. ¿Qué creen que pasó, hermanos? Lo mataron. O sea, lo traicionaron totalmente. Usaron de excusa esto del juicio para traerlo hacia ellos y matarlo. Pero si tenemos un máximo ejemplo de injusticia y de crueldad, fue el juicio de Jesús. Hermanos, claro que entendemos que en la providencia de Dios era necesario que Jesucristo muriera en la cruz para que al morir en la cruz pagara por nuestros pecados.
Pero eso no quita la responsabilidad humana. Humanamente los judíos se sintieron agredidos por Jesús y decidieron usar al Estado a su favor. Ellos ni siquiera podían darle pena de muerte a una persona por blasfemia. O sea, no podían llevarlo ante el tribunal de Pilato y decirle, es blasfemo, mátalo. ¿Qué fue lo que hicieron? Primero entre ellos lo acusaron por blasfemo, pero cuando lo llevaron contra Pilato, cambiaron ahora sí el diagnóstico. Dijeron, es que este se hace llamar César, este se hace llamar rey de los judíos. Jesús experimentó en carne propia lo que significa un juicio llevado a cabo por temas viscerales, por las entrañas. Y esto es para que lo reflexionemos, hermanos. El problema de los juicios está en la intención del corazón, no en el acto en sí. Por eso, si me preguntas, hermano, ¿un cristiano puede enjuiciar a otra persona, puede demandar a otra persona? Yo te diría, depende. Aquí no nos gusta, queremos una iglesia que no nos gusta llevar las cosas al extremo, blanco y negro, porque sabemos que la vida es compleja. Hay situaciones muy particulares, hay casos en los que ya se habló demasiado, se hizo el intento y no se pudo resolver. Bueno, te vas a asuntos judiciales, pero ahí sí que está el principio de si en tu corazón tu deseo por demandar está en querer cobrar venganza, en querer quedar satisfecha esa ira que tienes por dentro, mejor no lo hagas. Si tu deseo de enjuiciar es simplemente para hacer daño porque te lo hicieron a ti, mejor no lo hagas. Pero si ese juicio es por algo verdaderamente justo, si tú ya buscaste otras opciones, si tú ya lo has orado y estás con el corazón tranquilo y hiciste lo mejor que pudiste y no quieres hacerle mal a otra persona, pero es una situación que amerita un juicio, ahí sí podrías. Pero ahora sí que tienes que analizar, hermano, tienes que ver la condición de tu corazón al momento de hacer esto. Tal vez en el juicio la vida de otra persona esté dependiendo de eso, ¿no? O sea, tal vez hay un tercero que va a ser beneficiado gracias al juicio o tal vez no, todo depende de la situación. Por eso, hermanos, no tomémoslo como un sí, como un no, tomémoslo como un hay que ver la situación, aplicar el principio del amor, el principio del no actuar con venganza y sobre eso ahí sí puedes tomar la decisión adecuada para cada tema. Pero recuerda, hermano, ante todo lo primero es resuelve los problemas al resguardo de la iglesia de Cristo. En conclusión, amada iglesia, no le demos motivos al mundo para traer un juicio malo sobre nosotros. No nos demos mala fama. De por sí la gente ya odia al cristianismo, de por sí la gente ya odia a Cristo, de por sí la gente ya opina mal de nosotros. No les demos razón para ello. Dice Cristo que si nos van a perseguir, que sea mintiendo. Dice, si sois atribulados si se les acusa de malas cosas, mintiendo. Entonces tú no le des ocasión al mundo a criticar a Cristo y a criticar a la iglesia de Cristo. También, hermano, tomemos las decisiones, seamos mediadores aquí en la iglesia, busquemos primero el consejo entre los hermanos sabios y sobre todo si tienes alguna situación legal, revisa todas las opciones, mira que tu corazón esté perfectamente alineado al amor de Dios y ahora sí toma la decisión correspondiente. Y si hay alguno aquí que esté escuchando la prédica, tal vez ya sea en línea, aquí en el auditorio, que no ha conocido a Cristo, déjenme decirles que si no creen en el Señor, experimentarán ahora sí que el justo juicio de Dios. La condición de todas las personas al nacer es que estamos separados de Dios. Nuestro pecado nos ha alejado de Él. Pero aquí es donde viene la buena noticia, donde viene el evangelio. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre
y vivió una vida perfecta para morir en esa cruz. ¿Qué fue lo que logró al morir en esa cruz? Tomar en sí el pecado de todas aquellas personas que iban a creer en Él. De manera que si tú crees el día de hoy en el Señor Jesucristo, si tú confías en Él, si tú te entregas totalmente a Él, lo que pasa en la cruz es un intercambio. Jesús recibe el castigo que tú merecerías en el infierno, pero a la vez tú recibes el ser llamado hijo de Dios, el ser llamado un hijo de Dios, un coheredero de Cristo. Hay juicios aquí en la iglesia, hermanos. Bueno, esperemos que no los haya, pero pueden haber juicios. Pero el juicio más importante es el del Padre Celestial cuando expiremos nuestro último aliento. Y para finalizar, hermanos, ¿qué aplicaciones les podemos dar a esto? ¿Qué cosas prácticas podemos llevar a cabo en nuestra vida? Siempre, hermano, busca mediadores si tienes problemas con alguien en la iglesia. No se trata de como ir solamente de chismoso y decirle, fíjate que esta persona me hizo esto, vamos a hablar mal de él a sus espaldas, sino, hey, esta persona, estoy teniendo este altercado con él, ayúdame, ven, juzga entre nosotros, ayuda a ser árbitro en esta situación en la que queremos resolver este problema. Otro es, busca consejos si piensas realizar un acto legal. Si estás pasando por alguna situación problemática en tu vida y sientes que tienes que llegar a las instancias legales, busca consejo para que puedas ver si la situación si está siendo llevada a cabo de la mejor manera y si tu corazón no está peligrando en esa situación. Y la última aplicación es, instrúyete. Te invito, hermano, a que medites en la palabra, que aprendas de ella, que hagas tu devocional, para que tú puedas ser un mediador en el futuro, para que si hay algún día un problema en la iglesia, tú puedas ser capaz de ayudar a que todo se solucione. Y eso sería todo por mi parte, hermanos. Acompáñenme a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por tu inigualable amor. Gracias por lo que has hecho en la vida de nosotros. Ayúdanos, bendito Padre, a poder tomar las decisiones más sabias, Señor. Ayuda a que no tengamos que recurrir a asuntos legales si llegamos a tener problemas aquí en la iglesia o problemas con alguien de fuera de la iglesia. Ayúdanos y guíanos a que todo lo que hagamos sea correcto, más allá de que esté en el ámbito de lo legal, que también sea moral, que también sea algo espiritual, algo que nazca de ti, Señor. Ayúdanos a adquirir este discernimiento, a no dejarnos llevar por las pasiones, por el dolor, y a glorificarte aquí adentro como allá afuera al momento de dar testimonio. Te lo pedimos, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén.